Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy vamos a hablar sobre la economía mexicana y la franca recesión en la que se encuentra. Y para hablar del tema nos acompaña el analista Marcos Chávez, quien nos va a mencionar los principales elementos que han afectado a la economía mexicana y que nos tiene, pues de alguna manera, debilitados económicamente, sin empleos, con empleos precarios. Marcos Chávez, buenas noches. Buenas noches, agradezco tu invitación, Erika. Mira, lo que observamos en realidad, actualmente el país no ha salido de la crisis. De hecho, incluso la economía internacional no ha logrado superar la gran recesión que se inicia a finales de 2008 y que por lo menos técnicamente, se podría decir que concluye en sus efectos devastadores hacia 2009. Sin embargo, diversos analistas fuera del ámbito institucional han señalado, y que yo comparto ese punto de vista, es que en realidad no hemos terminado de salir de esa etapa. Generalmente en épocas de esos graves desplomes, de crisis financieras, con la quiebra de una gran cantidad de empresas, de grave desempleo a escala mundial, lo que sucede, y eso pasó por ejemplo en la gran recesión de los años 30 del siglo pasado y en otras de menor magnitud que ha habido, es que a ella le sigue una especie de etapa de letargo, una especie de espera a la siguiente fase, ¿no? Lo que vemos después de eso, y sobre todo con las políticas, la modificación en las políticas públicas y sobre todo del ámbito fiscal de los gobiernos de los países industrializados, la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, fundamentalmente, como las naciones metropolitanas hegemónicas, es que se presenta una situación de estancamiento. De hecho, estamos en lo que se llamaría una situación de deflación, es decir, una situación sin crecimiento económico, con estancamiento y con una caída de los precios, dado que hay un problema de demanda por el alto desempleo, por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios mínimos y porque la propia incertidumbre de la población que posterga sus gastos en esas circunstancias, y hay que sumarle el conjunto de recortes de prestaciones sociales. En esas circunstancias, en términos genéricos, es la que estamos presente, y lo más probable es que consuma todo lo que resta del presente siglo, ¿no? Si uno ve el nivel de crecimiento de la Unión Europea a partir de 2010, sobre todo cuando se dan esas modificaciones fiscales que señalaba, y que la baja de las tasas de interés no genera los efectos esperados de un estímulo a la inversión y al consumo, sino que por el contrario genera otras burbujas especulativas. De hecho, el capitalismo se mueve de burbuja especulativa, patea las crisis creando nuevas burbujas especulativas. Hoy estamos en esa etapa, lo vemos en diferentes momentos. Bueno, en esas circunstancias de ausencia de crecimiento, casi tasa cero en la Unión Europea, en una situación similar a la de Japón o a la de Estados Unidos, que apenas tiene un crecimiento de 2%, que eso me gustaría utilizar la expresión de un economista que decía, es como el rebote del gato muerto, ¿no? Tú tiras a un gato muerto desde un edificio y rebota, y supones que esa parte que sube es un crecimiento, pero vuelve a caer y cae y se queda inmóvil. Eso es lo que vivimos en términos generales. Evidentemente eso afecta el comercio mundial, los flujos de capital, genera recurrentes cuadros especulativos, y una de las manifestaciones, después de la crisis, fue el aumento de los precios de las materias primas, entre ellos el petróleo, ¿no? Que eso fue lo que vivimos hasta 2014, pero no porque hubiera una demanda, sino justamente porque era dinámica de especulación en un escenario de ausencia de crecimiento o de estancamiento mundial. Eso permitió a algunos países, como es el caso de México, tener un acceso importante de divisas generada por el petróleo y otras materias primas, como es la soya, por ejemplo, que es en el caso, de Argentina o de Brasil, en el caso de Brasil, que también exporta petróleo. Ellos vivieron ese auge de ingreso de divisas, de esas y de otros productos. Y adicionalmente estaba la otra parte
de que la Reserva Federal estadounidense, y que después siguen los demás bancos centrales, es reducir la tasa de interés, su tasa de referencia, a prácticamente 0% en términos nominales, que si uno le quita la inflación, eran tasas negativas reales. Eso es prácticamente inusitado, no es muy común, porque la idea era de que con eso se estimulara el crédito, ¿no?, para el consumo para los países industrializados, pero lo que sucedió es que con eso se generó otra burbuja especulativa. Entonces todo ese dinero de los fondos de inversión, de los bancos, con dinero prácticamente regalado, era que como las tasas de interés de los países industrializados, de las que manejan los gobiernos, eran también, digamos, negativas, no ofrecían rendimientos atractivos, simplemente trasladaron esos capitales hacia el resto del mundo. Entre ellos se benefició México en una doble perspectiva, ¿no? Pero, sí, nada más, entonces, pero eso no se refleja en crecimiento. Eso en 2014, cuando cae, la economía no creció, y después viene todo el desplome de la economía mexicana, cuando se empiezan a retirar los capitales, con el aumento gradual de las tasas de interés de la Reserva Federal, y la caída de los precios de las materias primas, que en el caso del petróleo estuvo hasta $120 por barril, y llegó a bajar hasta alrededor de $20 por barril. ¿Tuvo algún impacto el hecho de que Pemex, Petróleos Mexicanos, dejara de ser una empresa paraestatal? Sí, digamos que es la consecuencia. En realidad, sobre todo, bueno, lo hizo desde López Portillo. En realidad, bien, ahí empezó la tragedia de Petróleos Mexicanos y de la industria petrolera en general del país. Digamos que lo que ha sucedido con el caso de la industria petrolera es la sobreexplotación irracional. De hecho, se inició el desmantelamiento de la empresa, su estrangulamiento financiero, porque prácticamente después del pago de impuestos, Pemex arroja pérdidas, que es inusitado también en el caso de una de las empresas, o que fue de las más importantes del mundo, y con una alta generación de ingresos, pero que después de lo que le quitaba el gobierno prácticamente quedaba en números rojos. Por eso el aumento de su deuda externa, que supera los $50,000 millones. Entonces estaba saqueada fiscalmente. Todavía medio pudo defenderse cuando aumentaron los precios internacionales del petróleo, pero lo que hizo fue sobreexplotar los yacimientos petroleros, ¿no? Entonces por eso desde 2004, si no mal recuerdo, hay una caída significativa de la extracción y de la exportación de petróleo. Por añadidura, si le sumamos la caída de los precios internacionales y con las dificultades que hay, digamos, en términos de la captación de divisas y todavía el sobresaqueo con el gobierno de Peña Nieto, justamente por la petrodependencia fiscal, digamos, entonces Pemex está prácticamente en una situación, desde mi punto de vista, está en quiebra técnica, deliberada, manejada desde el gobierno de Miguel de la Madrid a la fecha, con el objeto de generar el desprestigio de la empresa, aparte del saqueo fiscal, el desmantelamiento de la misma. Digamos, Carlos Salinas de Gortari fue como el Jack, ¿no? Jack el Destripador, porque descuartizó a la empresa. Él sabía que de esa manera lo iba a debilitar, y lo que hace finalmente todo esto es parte de la lógica de la reprivatización. Si bien probablemente no venda a Petróleos Mexicana como empresa, lo que vamos a ver con el tiempo, o podría suceder, que simplemente la desaparezcan porque ya no tendría sentido, pero sí le han quitado prácticamente la parte más rentable, que es desde la propia extracción de petróleo, la producción de petrolíferos, las exportaciones y la distribución. Pemex es una empresa zombie actualmente, ¿no? Claro. Marcos, vamos a una pausa y seguimos platicando sobre lo que está pasando en México y por qué los bolsillos de los mexicanos están tan pobres. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos hablando
de la economía mexicana y la crisis en la que se encuentra. Ya Marcos Chávez nos explicaba el impacto que tiene o que ha tenido esta recesión a nivel mundial y el impacto también que tuvo la desincorporación de Petróleos Mexicanos como una empresa paraestatal. ¿Cuáles serían los otros factores que están afectando tanto a la economía mexicana? Estamos hablando pues del dólar, de los alimentos. Sí, la otra es, generalmente el gobierno ha manejado como si la crisis nos llegara de fuera, como algo que no podemos controlar y no nos queda más que prender veladoras o ir a rezar a la Virgen o lo que sea, algo parecido, y que solamente podemos esperar a que pase el temporal. No, aquí hay que tomar en consideración dos cosas adicionales. Primero, que desde que la economía se abrió por completo y de manera indiscriminada al exterior, en términos de la entrada de la inversión extranjera, de las importaciones, de los capitales, prácticamente el país se volvió dependiente de los acontecimientos internacionales. Es lo que se llama una sobrereacción a los fenómenos externos, pero que es producto del propio modelo económico, ¿no? Países, por ejemplo, como Argentina, que pasó, situación similar, el gobierno de la señora Cristina Fernández hizo algunas modificaciones que de alguna u otra manera llevó a temperar los conflictos, y sobre todo los efectos económicos. Entonces, aquí tenemos que los problemas externos se volvieron ya internos, porque ya no, el país depende del exterior, ¿no? Por completo. Para crecer necesita exportar, pues acá hay el mercado internacional. Hasta para alimentarse depende del mercado internacional por el lado de las importaciones, y primero pudieron funcionar mientras los precios de las materias primas y alimentos eran bajos, y cuando se suben, que es lo que pasamos ahorita, sobre todo con la devaluación de la moneda, es que estos se encarecen y ya tenemos ahorita presiones inflacionarias. Tenemos la otra de que el gobierno prácticamente hipotecó la política monetaria. Es decir, estamos hablando que el tipo de cambio no está controlado por el gobierno. El Banco Central está controlado por los especuladores, ¿no? Es que les dan ataque de pánicos cada 5 minutos. Vemos que el tipo de cambio tiene un comportamiento prácticamente esquizofrénico. Por añadidura perdió las tasas de interés, porque en lugar de utilizarlas para el desarrollo, simplemente la utiliza para tratar de estabilizar la moneda. La otra posibilidad era, evidentemente, modificar la política de apertura comercial, fortalecer la intervención del Estado en la economía. En fin, había una serie de medidas que era modificar el modelo para evitar todos esos efectos. Que prácticamente, como digo, esos problemas externos se volvieron internos. Y tenemos la peor decisión también, que se perdió la autonomía de la política fiscal. En épocas de crisis, bueno, ya hasta cuestiones de manual, se utilizaba la política keynesiana de expansión del gasto público como instrumento contracíclico, tratar de detener la caída de la economía. Ahí hay una discusión que no me quiero meter, pero bueno, probablemente no tendría la eficacia del pasado, dada la pérdida de intervención del Estado en la economía. Pero en épocas en que la economía no crece, se cae, tiene problemas, sobre todo, digamos, del lado de los factores sociales, o para estimular la demanda, el crecimiento económico, simplemente al señor Videgaray lo único que se le ocurre es recortar el gasto público. Es como si vas en una pendiente y lo único que haces es hacerte un poco a un lado, moverte o caer mejor, ¿no? Dejarte ver a dónde cae. Entonces aquí se perdió la autonomía de la política económica en dos de los instrumentos básicos. O sea, el gobierno recorta el gasto ante problemas de demanda interna y externa, y lo único que hace es generar que se acelere esa fase depresiva de la economía mexicana. La política de prácticamente cero en tasas de interés reales, que era un poco mayor, pero era a nivel de la inflación de la tasa de referencia del Banco Central, no sirvió absolutamente de nada. Ya lleva varios años y el crédito no crece, no se va hacia las actividades productivas. Entonces tenemos un gobierno autista frente a una crisis que se profundiza, que amenaza por extenderse a lo que resta del sexenio. Ahorita la tasa de crecimiento de la economía es similar a la que tuvo Fox
a la que tuvo Felipe Calderón, 2.2%, es la peor desde Miguel de la Madrid, ¿no? Cuando fue de 0.3% sexenal. Entonces, eso es el escenario, porque ya nos anunciaron recortes para 17, en 18 lo más probable es que se aumente, pero por razones electorales, y entonces la economía no va a crecer más allá. Entonces, aquí tenemos un problema externo frente a un gobierno que claudicó, naufragó en su propia ortodoxia monetarista para enfrentar los problemas del país. Pero se siguen dando discursos triunfalistas y bueno, yo recuerdo uno de hace algunos días cuando Enrique Peña Nieto hablaba justamente del sector agropecuario en el que se sentía complacido por las exportaciones que ha habido últimamente de algunos alimentos, ¿no? Pero también hablando justamente con líderes de organizaciones campesinas nos decían, bueno, son selectivos los alimentos o productos como el tequila o la cerveza, el aguacate, las fresas, que han salido y que han tenido un triunfo en el mercado internacional, pero los productores de granos básicos estamos padeciendo mucho la situación que hay en la economía mexicana, la falta de apoyos, en fin. ¿Qué lectura le puedes dar? Pues parte de la retórica gubernamental, ¿no? Trata de ver en la oscuridad, si ve algún destello por allí, trata de presentarlo como la maravilla. En el caso de los productos que mencionas, sobre todo en el aguacate y algunos otros, son de agroexportación. Pero el mercado internacional, y en este caso porque la mayor parte se va a Estados Unidos, está deprimido. Y digamos, enfrenta también el problema de las protecciones arancelarias y no arancelarias de aquel mercado. Pero lo otro, que depende la mayor parte de los productores nacionales de bajos ingresos, que son sobre todo los granos básicos, algunos productos agrícolas, otros productos agrícolas, enfrenta desde la apertura del mercado una competencia desleal, subsidiada, incluso sobre todo del gobierno de Estados Unidos, que por lo menos él es más sensato. Nosotros lo criticamos porque entran sus productos y destruyen la producción nacional, pero por lo menos es sensato. El gobierno de Estados Unidos sí defiende a sus productores, los protege, los subsidia, ¿no? Y aquí no, aquí los tienen abandonados a la competencia externa, no tienen crédito, son de temporal, en fin, la situación de aquí es trágica para los productores locales y esto se transmite hacia la siguiente parte, digamos, de la cadena productiva, que es el consumo, la población. Entonces, ahorita ya se empieza a resentir los aumentos de los precios internos, sobre todo por el aumento del tipo de cambio, ¿no? La devaluación ahorita lleva alrededor de 14-15% y desde que caen los precios del petróleo anda cerca del 40%, 37-38%. Eso ya también está muy estudiado. Genera lo que se llaman los efectos recesivos e inflacionarios de una devaluación. Entonces eso lo padece la sociedad. Digamos que el Ejecutivo ve el mundo que le interesa ver. No sé si sea un problema de conciencia o porque son una especie de mentiras piadosas, pero que en el fondo no le preocupa realmente a la población, porque si lo vemos fríamente las cosas, no será exitoso la política peñista en términos de crecimiento, de bienestar, pero sí ha sido exitoso en otras cosas que realmente lo que les ha interesado a quienes tomaron el poder desde 1983 a la fecha. ¿Cuál es eso? Entre otros, el desmantelamiento de la planta productiva, la reprivatización de Pemex, el sector eléctrico, el proceso de reprivatización y ampliación de la presencia en las telecomunicaciones, la reforma o la contrarreforma laboral, que ahorita por eso vemos a los maestros en las calles, entre otras razones, son expresiones que en realidad sí ha sido exitoso el gobierno peñista, como lo fueron los anteriores, aunque la economía no crezca, aunque crezca la pobreza y la miseria, porque eso es deliberadamente lo que buscan los gobiernos, ¿no? O sea, lo que les interesa a ellos no es la mejoría de la población, es la reprivatización de la nación, o como diría él en un libro argentino, el título de un libro argentino, es la destrucción de una nación para ese sector oligárquico o el 1% que hablaban algunos, o que sería prácticamente 1%, que ellos sí se han beneficiado. Ahorita lo vemos con las televisoras que van a salir, en fin. Claro. Eso es el éxito, ¿no? Es la venta del país, en pocas palabras. Vamos a hacer una
segunda pausa y regresamos a seguir hablando con Marcos Chávez. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, Marcos Chávez, analista económico, nos está haciendo un análisis de lo que ocurre con la economía mexicana. Y ya para finalizar en este último bloque, Marcos, me gustaría que nos hablara sobre todos estos factores de los que nos has venido analizando. ¿Cómo han impactado en el sector social? Sí, la situación ha sido dramática, aunque habría que tomar un matiz. En realidad no se ha modificado nada desde lo que pasa de 83 a la fecha, que estamos en un periodo de, y esto lo ha agudizado más, digamos, la crisis reciente y la apatía gubernamental por modificar las cosas, ¿no? Entonces el escenario ha sido negro y lo será en lo que resta del sexenio. No veo razones para que haya un cambio en las políticas públicas. Lo que vemos es una situación de prácticamente tierra arrasada para la población. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en una situación, sobre todo para los trabajadores asalariados y subordinados, es que son precarios y flexibles, pobres y miserables. Se mueven en esos rangos en términos sociales. No hay expectativas de vida, no hay expectativas de fondos de pensión una vez que se jubilen. Van a ser personas, somos desechables, lo vamos a hacer todavía más. Lo que vemos, el gobierno encontró un método muy sencillo para resolver el problema de la pobreza. Lo vimos con el informe reciente del INEGI. Pues simplemente cambian la metodología y desaparecen de un plumazo los pobres, ¿no? Por lo menos una parte de ellos. O inventa datos, los presenta como mitos, por ejemplo, el problema del empleo. Aquí, a ver, veamos, la situación social de la población depende primero de la estabilidad en el empleo, de un ingreso decoroso, de prestaciones sociales y una certidumbre hacia su vida, hacia los finales de su vida. El país, prácticamente desde que se inició este siglo, necesita cada año alrededor de entre 1 y 1.3 millones de empleos nuevos anuales. Hace unos días, Enrique Peña Nieto salió triunfalmente a decir que se habían creado 2 millones de empleos, tomando las notas del IMSS, los datos del IMSS, y que eran los que se habían creado más para un periodo similar de los gobiernos anteriores. Eso es cierto, estadísticamente hablando. Lo que no dice es que necesitábamos 3.5 millones de empleos más o menos. La pregunta es dónde se quedaron los demás, ¿no? Claro. Eso los vemos en las calles asaltando, en la delincuencia, o el amplio número de personas que no hacen nada, o el ambulantaje y otras formas de vida, la informalidad, ¿no? Entonces, aquí en el país somos poco más de 50 millones de personas ocupadas, o sea, no incluyen los desocupados ni los que desertaron del mercado laboral. De esos poco más de 50 millones de personas, alrededor casi el 60%, el 57%, están en la economía informal. O sea, no tienen un empleo estable, ni siquiera pueden tener un ingreso, no tienen prestaciones sociales, no tienen servicio de salud, no tienen fondos de pensión, no tienen nada. Son los que vemos, los que inundan en las calles. Ese es el drama del mercado laboral formal, de los que habla Peña Nieto. De ellos, la mayor parte se ha concentrado en los que ganan entre 2 y 3 salarios mínimos, que no sirve ni siquiera para obtener la canasta alimentaria básica. Son empleos, cuando menos la mitad de ellos, sin prestaciones sociales, sin servicios de salud. O sea, estamos en el peor escenario laboral. Tenemos por otro lado como alrededor de 1,5 millones de desempleados, como alrededor de 4 o 5 millones de personas que abandonaron el mercado laboral porque simplemente no encuentran empleo. O sea, de alrededor de los 50 y tantos millones, estamos hablando como alrededor de 30 millones en ese escenario, ¿no? Desempleados, desertores del mercado de trabajo, migrantes hacia Estados Unidos, etc. Entonces, en realidad no hay empleo en el país
y la estructura productiva no los genera. ¿Cómo sostener un país así? Entonces simplemente lo sostiene por varias razones, entre otras, la población tiene miedo, tiene temor a su futuro y más bien está dispuesta a aceptar empleos precarios de esas características antes de asumir su propio destino. Entonces ya el propio sistema generó los miedos y los temores de la gente que lo paraliza. De ese lado, la otra son las formas de control político, esas son las únicas que la manera que lo puede sostener, porque la única posibilidad que está dejando es el estallido social. O sea, en esas circunstancias, ¿no? O sea, el empleo no existe en el país. Perdóname, la economía en términos de la estructura productiva tiene que crecer arriba del 6% para generar esos empleos. El Fondo Monetario Internacional ve la mitad de ese 6% para lo que resta del sexenio. O sea, vamos a acumular vendedores ambulantes, trabajadores que se van a Estados Unidos, delincuentes, etc. Esa es la situación. Ahora, esa es la primera parte, la del empleo. Y la de los salarios, lo que vemos es que, por lo menos estadísticamente, no se ha deteriorado más. Es en la estadística, en lo que va del sexenio, desde hecho prácticamente desde Felipe Calderón. Pero lo que vemos es que el poder de compra de los salarios mínimos, los contractuales, es similar al que tenían cuando empezaron las estadísticas de la emisión del salario mínimo, que es por 34, 35 más o menos, no recuerdo la fecha precisa, es menor a eso. Y no sería exagerado decir que el poder de compra es similar a los periodos de la Revolución Mexicana o a finales del Porfiriato. Entonces, de un peso real de 76, actualmente vale como 22 o 23 centavos. Para que se pueda adquirir la canasta básica, de acuerdo a mis cuentas, el salario mínimo, y aún yo tengo mis dudas sobre ese nivel, debería ser cuando menos 10,000 pesos al mes. O sea, no los 2,000 que son, cuando menos el mínimo. Eso no quiere decir que mejore la canasta básica, y la mayor parte de los trabajadores en el país actualmente, el 80% de los trabajadores, gana hasta 5 salarios mínimos. Estamos hablando del 80% de los trabajadores, y eso quiere decir como alrededor de 10,000 pesos, poco más, ¿no? No hay prestaciones sociales porque el Estado ha estado recortando el gasto público de bienestar social en educación, en salud, en vivienda, ¿no? En saneamiento en general. Entonces, por el otro lado también está abandonado. Y si a eso le sumamos que la mayor parte de los trabajadores, actualmente alrededor del 30% de los viejos, tienen una pensión que apenas es equivalente a 1 o 2 veces el salario mínimo, que los condena a la miseria extrema, lo que les resta de vida, de los que están en los fondos de pensión, la mitad de ellos no va a alcanzar eso porque simplemente se perdió la estabilidad en el empleo. Y la otra parte, en la mitad que queda, un alto porcentaje no va a ganar más allá de lo que se paga a las personas viejas a estas alturas de la vida, ¿no? Entonces, nos quitaron el presente y también nos quitaron el futuro. Sí, terrible panorama en ambos tiempos y bueno, desafortunadamente llegamos al final de este programa. Agradezco mucho que hayas estado con nosotros hablándonos de este tema que creo que es muy importante para entender lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, por qué no nos alcanza el salario que tiene el precio del dólar, por qué la caída del precio de petróleo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, agradezco su invitación para platicar con ustedes y con su público. Y agradecemos también a usted por haber sintonizado Contralínea TV como cada martes a las